Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la soberanía. Hoy les acompañamos Camelia Michel, Priyanka Rodríguez y tenemos con nosotros en la primera parte a nuestro invitado, ya que es de siempre, que es Osvaldo Montalvo Cosío. Tendremos nosotros en la segunda parte la participación del historiador Manuel Núñez, quien es el director productor de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Hoy tendremos también la participación de Melania Emeterio Rondón, la hermana de Pura, quien falleció el lunes de esta semana. Hoy tendremos en la segunda parte del programa, esa parte será exclusivamente dedicándosela a nuestra amiga Pura. Y amigos televidentes, vamos de inmediato a entrar en los temas que tenemos en el tapete. Y tenemos que José Ricardo Taveras, ex director de Migración, pide revocar las cédulas otorgadas a los haitianos pensionados del CEA porque se hizo bajo un procedimiento que no estuvo claro. Luego tenemos que el gobierno de China invertirá 30.000 millones de dólares en Haití. Una muy buena participación por parte de China, del gobierno chino. Luego tenemos que hay más de 80.000 armas sin licencias en manos de los portadores y aumenta a 85.000 el registro de los extranjeros no residentes en el país. Pues bien, Camila y Priyanka, tenemos que el exdirector de la DGM, dice que la forma en que se le otorgó la cédula a extranjeros se hizo fuera de procedimientos y obedeciendo a presiones. La resolución de la Dirección General de Migración no fue sometida a publicidad, no fue de conocimiento público y se hizo en secreto como un palo acechado. El hecho de que un extranjero pueda residir legalmente en el país y la mayoría de extranjeros de diversas nacionalidades cumplen con los requerimientos de legalidad, excepto los haitianos. Otorgar residencia no significa regalar la nacionalidad. ¿Ustedes qué piensan de esta maniobra, Camelia y Priyanka? Bueno, realmente quizás lo que Ricardo Taveras está planteando tiene asidero. Pero si vamos a objetar muchas de las cédulas y de los permisos y de la nacionalidad que se ha hecho a los haitianos particularmente, habría que ponerlo todo en tela de juicio, porque comenzando por la ley 169/14, realmente ha habido una serie de resultados que han sido cuestionados. O sea, por ejemplo, ahí está mezclado el asunto de la falsificación. Los carnés que se dieron provisionalmente a los que estaban inscritos en el plan, hace tiempo se hizo la denuncia, la hizo inclusive el síndico de Santiago, muchísima gente, de que ellos se la prestan unos con otros, la falsifican. O sea, se han hecho una serie de manejos. Entonces, si a eso vamos, prácticamente en ninguna de los nacionales haitianos que han sido beneficiados con el plan, a pesar de que lo de los cañeros, yo no sé si está estrictamente dentro del margen del plan, pero entiendo que casi todo está sujeto a tela de juicio, lamentablemente. Tienen sus privilegios adicionales, y no solamente esto, tú sabes que me preocupa a mí la parte de los cañeros, que la mitad de los cañeros que están ahí no pasan de 20, 25 años, muchachos que nunca en su vida han dado un golpe, trabajando en República Dominicana, y sin embargo están dentro del grupo de los cañeros exigiendo pensiones, exigiendo documentaciones, que ahora también tienen cédulas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, denunciar es fácil, pero ¿dónde vamos a denunciar? Es lo que yo me pregunto, porque nos cansamos de denunciar, pero ¿dónde? En la prensa, porque no tiene sentido. Porque eso tiene que ser en acuerdo con miembros de la Junta Central Electoral, en primer lugar, porque no se investiga nada. Migración prácticamente no está haciendo absolutamente nada. La parte de que le compete a la Policía Nacional, al Ministerio de Interior y Policía, tampoco está haciendo nada. Con el plazo de regularización de extranjeros, ¿cuántas bandas de delincuentes que nunca salieron los nombres, porque eso es otra cosa de la que sucede aquí, denuncian muchísimas bandas que hacen documentos falsos,
que Pero es nunca se específicamente sa- para nunca haitianos, se pero sabe nunca los se sabe integrantes. quiénes son los No, integrantes de esa banda, que un también, secreto. que yo estoy segura que ahí también hay manos poderosas detrás de muchas de esas bandas. Entonces, cuando inició el plan de regularización de extranjeros, perdón, y durante todo este tiempo se ha denunciado también que la mayor parte de los haitianos que se acogieron al plan de regularización fue con documentos falsos. Y entonces, ¿qué nosotros hacemos? Si usted como autoridad lo denuncia, entonces, ¿quiénes lo vamos a resolver? ¿Quiénes lo vamos a resolver? Así es, Priyanka, y tú mencionas claramente que esos jóvenes haitianos que están como cañeros, que tú dices que no han dado un golpe, al menos no han dado el golpe con la caña, pero otros golpes sí que han dado, esos golpes, Y lo esas seguirán violaciones, dando, claro y lo que sí. seguirán dando. Y tú dijiste mencionaste el reglamento 16914, que es que vino a abolir prácticamente La ley, nuestra sí. sentencia, o sea, 168-13 del Guión Tribunal 13. Constitucional, que justamente ahora, el 23 de septiembre, es que cumple, creo, 4 años Sí. de vigencia, y que nosotros lo celebramos, y ustedes dominicanos también deben estar Y pendientes. apoyar al Tribunal Constitucional. Y mira, y ahora que hablamos de las cédulas, por ejemplo, en una ocasión el doctor Roberto Rosario denunció que inclusive Ana Belique obtuvo sus documentos de forma fraudulenta, pero Ana Belique está aquí con cédula y documentación dominicana, y si se publicó, si una autoridad de esta magnitud en la República Dominicana que dirigía la Junta Central Electoral lo denunció, ¿por qué no se tomaron las medidas correspondientes entonces? Exacto, ahí está en las redes el número de cédula y nombre de la persona portador de la cédula, que no es el supuesto padre de la Belique el que la reconoció. O sea que ahí hay doblemente, o sea, fraudes. Porque fraude por el documento falso, y fraude porque también lo utilizaron para declararla a ella como dominicana. En relación al reglamento 16914, amigos televidentes, en la segunda parte tendremos la participación, tenemos una grabación en donde Pura Emeterio, quien partió ya al otro espacio, ella nos va a hablar, ella nos habló acerca de este reglamento. Pura fue una gran Brillante, nacionalista, patriota, excelente en todos los aspectos, en todos. excelente ensayista, sí. pensadora, intelectual. Sí, ahorita hablaremos de todo eso acerca de ella. Y realmente vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos que una cantidad enorme de personas que habían sido dotadas de permiso de armas no lo han renovado. Hay 236,000 armas de fuego registradas. De esas hay unas 80,000 que no han renovado, y los impuestos son muy altos. En el porte cuesta realmente $800, la tenencia $500. Se dice que la ley de armas exige examen psicológico, examen antidoping y no tener antecedentes judiciales. Esto se ha enfocado como una forma de recaudación de dinero y no como una contribución al deseo de seguridad de la población. Camelia, ¿cuál es tu evaluación en esta situación? Y a ti, Priyanka, como realmente como psicóloga, sería muy bueno también que tú hablaras acerca de esas evaluaciones que se le hacen a las personas que portan armas de fuego. ¿Cuáles? Bueno, ¿qué tú nos puedes decir, por favor. Camelia? Sí. Bueno, realmente ese es un tema que se plantea polémico esporádicamente. Pienso que se necesita un seguimiento, claro, de la institución correspondiente, que en este caso sería Interior y Policía. Recientemente la medida que ellos iban a tomar de que se iba a incautar, se iba a prohibir el uso o sea, se iba a limitar mucho el uso de armas de fuego, mucha gente protestó porque se entendía que se estaba intentando desarmar a la población, y la población dominicana en cierta forma está desprotegida en este sentido, en el sentido de que hay tráfico de armas, o sea, aquí hay una circulación de armas ilegales. Terrible. También fabricación de armas caseras, porque obviamente ningún asaltante va a cometer ese hecho con armas legales. O es con armas ilegales, ya sea que se consiguieron en el mercado negro de alguna manera, o se las robaron a otra persona. Y también con muchísimas chilenas de fabricación casera. Entonces, ahí hay un problema global de seguridad que hay que enfocar. Me parece que quizás esos impuestos, si están muy altos, podría hacerse una revisión para reducirlos y motivar al contribuyente a que actualice sus permisos. Y obviamente todo eso debe ser acompañado por
los debidos registros de los profesionales de salud mental, porque una persona, por ejemplo, que no tenga un adecuado manejo de la ira o que tenga un antecedente judicial, no debe permitírsele el manejo de armas. Además, me parece que el desempeño profesional podría justificar en algunos casos quizás que a personas se les asigne armas. Digamos, una persona que trabaje, que tenga comercio o que tenga que desplazarse demasiado por carreteras para evitar asaltos y eso en la carretera, pues podría ser. Pero en sentido general habría que ver cuál es la necesidad que tiene la persona. Mira, tú sabes una cosa, aquí hay dos factores importantes con respecto a las pruebas psicológicas que se supone deben aplicárseles a las personas que van a optar por armas de fuego y también a los agentes de la Policía Nacional y militares, porque eso es otra cosa, que se supone que van a ingresar a estas fuerzas castrenses. Mira, estos dos factores son los siguientes. Uno, tenemos mucho, yo lo puedo decir realmente, irresponsablemente, y lo voy a mantener, tenemos muchos profesionales del área de la psicología irresponsables. Esa es una. Y dos, durante mucho tiempo se ha denunciado, incluso psiquiatras, psicólogos, se ha denunciado que de qué sirve pasarle una prueba psicológica y dar los resultados pertinentes, hacer las recomendaciones que considera el profesional de la salud, si no se aplica, si no se toma en cuenta. O sea, yo conozco casos donde a través de las pruebas psicológicas le han negado la posibilidad, o sea, las recomendaciones es que no se le entregue un arma de fuego al individuo, y sin embargo el individuo tiene un amigo coronel, un amigo político, un funcionario, y de todas formas se le entrega el arma de fuego. Entonces, cuando este individuo va a la calle, que no tiene control de sus emociones, que no tiene control, no tiene manejo de su ira, que tiene problemas conductuales graves, lo primero que hace cuando tiene una dificultad es reaccionar con su arma de fuego, con el arma que le entregaron a pesar de que el psicólogo dijo que no se le podía entregar. Entonces, ¿de qué sirve que se le pasen las pruebas psicológicas? Y aparte de esto, los psicólogos tienen que pagar un impuesto también muy grande por cada prueba psicológica que ellos apliquen. Entonces, por eso, a veces también se limitan a pasarles ciertas pruebas y algunos resultados ni siquiera se envían a donde tienen que enviarse. Eso es parte de lo que está pasando. Los impuestos han subido también para el porte y tenencia de armas de fuego bastante en los últimos 3-4 años. Eso es una realidad porque yo conozco personas que tienen armas de fuego y dicen, caramba, estos impuestos se han puesto carísimos y muchos de ellos ni siquiera lo han renovado. Pero la cuestión con la problemática de los profesionales del área de psicología, o mejor dicho, con las pruebas psicológicas, es eso que yo acabo de aclarar. Una, que ciertamente hay profesionales irresponsables, yo no puedo decir que no, sí los hay. Y otra, la parte de que de qué sirve que le pasen las pruebas psicológicas si de todas formas se la entregan. Sí, otra cosa que te iba a decir. ¿Qué creen ustedes, por ejemplo, de estos operativos de incautación de armas? Cuando, óyeme, hay una patrulla militar que se para en Santo Domingo Oriental, donde termina el puente flotante, Sí. que se para todas las noches ahí. Y generalmente todos los carros que están manejados por hombres de cualquier edad, ellos los paran. Sí. No sé si buscando armas o buscando qué. Bueno, Pero te preguntan, ¿tiene arma? Y tú le dices que no y ya. así es, Camila Entonces, yo no Brillanca, entiendo. yo considero que a esas personas que portan armas debería dársele un entrenamiento, algo parecido como se les da a esas personas que están en karate, taekwondo, que se les entrena a no actuar así, o sea, inmediatamente, sino esperar hasta el último momento, que ni siquiera demuestran, ni siquiera dicen que son. A esas personas también hay que darle una charla. Y tú justamente nos debes una charla que tú mencionaste acerca del manejo de la ira. No, yo las he estado dando. Lo Ah, que pasa bueno. es que son en ambientes diferentes, entonces imagínate. Sí, no, pero qué bueno que tú digas cuándo la piensas dar la próxima vez, quizá para la próxima semana, para que algunos televidentes y algunos integrantes de los grupos patrióticos también es importante que sepamos, que entendamos
que el manejo de la ira es una parte fundamental en nosotros para poder seguir adelante y triunfar en esta lucha. Vamos a continuar con el último tema que tenemos en el tapete y para eso tenemos nosotros a nuestro invitado en la primera parte, que es Osvaldo Montalvo Cosío. Bienvenido, Montalvo, a tu programa de siempre. Osvaldo, yo prefiero que le digan Osvaldo. Osvaldo, bueno, pero que así es. Ha salido la noticia de que el gobierno de China invertirá en Haití 30.000 millones de dólares, es decir, que superará todo lo esperado por las potencias internacionales, que tras el terreno apenas se reunieron después de grandes reuniones y cumbres 9.000 millones de dólares. Según esa información, el gobierno de China, primero, la central eléctrica de 600 megavatios, no sabemos quién cobrará la electricidad y si los haitianos tienen el dinero para pagar ese servicio. Un ferrocarril que unirá a Puerto Príncipe con el resto del país. ¿Cuál es mercancía y cuál es la gran producción que transportará ese ferrocarril? Tercero, según el gobierno chino, construirá un vasto proyecto de apartamentos en Puerto Príncipe para convertirla en una de las grandes capitales del Caribe. El problema es que según Edwin Paguezón, solo emplearán 20.000 trabajadores. Eso desde luego no alivia a los dominicanos. Explícanos, Osvaldo, por qué en el momento en que el pueblo dominicano está abriendo los ojos ante la invasión haitiana, salen estas noticias extravagantes. ¿Le conviene a los chinos construir un Blue Mall en Puerto Príncipe, hacerle un acueducto a Cité Soleil, la Ciudad del Sol? ¿Dónde está el retorno de la inversión? ¿No será esto parte del pensamiento mágico de los haitianos? ¿Qué nos puedes tú decir, Osvaldo, como economista, como experto en esta materia? Mira, antes que cualquier cosa, es una noticia excelente si es verdad, si fuera verdad, porque esa es la vía de solución al problema en Haití. Obviamente existe una gran preocupación de este lado en el sentido de que puede ser una noticia falsa o puede ser una noticia señuelo. Puede ser una noticia que se crea con el propósito de bajar los niveles de tensión que se crean por la presencia de indocumentados de este país. Entonces ahí vienen las observaciones que se han hecho, porque los usos específicos o los proyectos de los que se hablan, obviamente no tienen coherencia. ¿Por qué no tienen coherencia? Porque el desarrollo se crea a partir de un cierto foco. Yo le comentaba a un amigo en días pasados que, por ejemplo, en la República Dominicana, Punta Cana es un ejemplo típico de cómo se crea un foco de desarrollo dentro del país, que no existía antes. Si nosotros nos ponemos a pensar en la geografía nacional, todo el movimiento ha sido de migración del campo hacia la ciudad, al punto. Y eso no es privativo de la República Dominicana. Los mexicanos dicen que fuera del distrito todo es, ellos tienen un nombre de un pueblo, por decir, fuera del distrito todo es Tapalpa. Eso lo que quiere decir es que existe una gran ciudad y desde que tú sales de esa gran ciudad todo es rural, no existe nada. Y lo mismo sucede en la República Dominicana. Después que nosotros salimos del distrito y de Santiago, entonces hay una caída muy grande en el nivel de vida, vamos a decirlo así. No vamos a entrar porque definir el nivel de vida puede ser un poquito complicado. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Si fuera verdad que no tiene visos de serlo por cómo se están planteando los proyectos, porque existe otro punto. Cuando uno va a crear un foco de desarrollo, se hace bajo el mismo principio de autosostenimiento, de autosuficiencia. Ese es como dice el viejo proverbio chino, que dice que uno no debe regalarle un pescado a un hombre que no tiene que comer, sino que uno tiene que enseñarlo a pescar. Entonces, cuando eso se aplica al ciclo económico, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que hacer una inversión en actividades que sean sustentables. En el caso de Punta Cana, por ejemplo, todos sabemos qué fue lo que sucedió. Se hizo una gran inversión en un foco turístico que tenía cualidades naturales y ese foco turístico entonces pudo generar una atracción de turistas, genera ingresos.
Eso paga los costos, deja una rentabilidad y entonces se puede ir ampliando y entonces se constituye en un foco de desarrollo. Así es como se hace. Pero pensar, como dicen ustedes, obviamente que lo dicen de una manera irónica, de hacer un Blue Mall en Puerto Príncipe, no puede ser, porque no tiene racionalidad económica. Blue Mall, es decir, un mall comercial de lujo, es un producto que va quedando del desarrollo de una región. Yo, por ejemplo, dije en un artículo que a mí me gustaría en algún momento ver un McDonald's en Tamayo. Es lo mismo. Resulta que en Tamayo no hay nada, y que me disculpen los tamayenses, ¿verdad? No hay nada. Ojalá hubiera un McDonald's, pero en el caso de la economía de nosotros, habría un McDonald's si el McDonald's fuera rentable. Y fuera rentable si hubiera gente que pudiera comprar hamburguesas. Y la gente puede comprar hamburguesas en la medida en que tiene un trabajo y gana un sueldo. Y tiene un trabajo y gana un sueldo en la medida en que hay empresas. Entonces es un ciclo virtuoso, que es lo que nosotros no vemos en esas declaraciones. Esas declaraciones parecen ser como más un lamparazo mediático para bajar los niveles de tensión y crear la sensación de que ya los chinos tienen el problema de Haití resuelto. Así es, muchas gracias Osvaldo por tu participación. Y tenemos, Priyanka, Camelia, realmente este último tema, y es que lo que va de año se ha registrado un incremento extraordinario en el registro de nacimientos de extranjeros no residentes. El doctor Castillo Pantaleón denunció que había una mafia que empleaba cédulas de dominicanos para completar los registros y ocultar el nacimiento de haitianos, lo que llevó al presidente de la Junta Central Electoral a decir que en el país se había transformado el país en un paritorio de haitianos. Hay mucha falsedad en los registros porque la mafia también le preocupaba los papeles dominicanos a los haitianos introducidos en los hospitales dominicanos. ¿Qué nos puedes decir tú, Camelia? Bueno, pero con esos elementos que tú manejas, yo creo que la respuesta es fácil. Fíjate, por un lado tenemos una serie de gente que fallece y cuyos papeles de alguna manera son manipulados y esos nombres se le van asignando a los hijos de ilegales, ¿verdad? Por un lado eso. Por otro tenemos que sí, que hay extranjeros que son registrados en los hospitales porque para eso existe el libro rosado de extranjería. Entonces, ¿qué significa eso? Que a pesar de que ha aumentado mucho el nacimiento de extranjeros y el registro en los libros rosados, realmente hay un margen oculto de nacimientos de extranjeros ilegales que en virtud de esas falsificaciones no figuran en los libros. Entonces, realmente los hospitales, el mismo Castillo Pantaleón le ha dado un seguimiento muy de cerca y muy completo al tema. Y él dice que los mismos formularios que se utilizan en los hospitales pues tienen sus limitaciones. Entonces a veces no es tan fácil registrar adecuadamente. Porque, por ejemplo, una madre, una de esas mujeres que traen de Haití a dar a luz aquí, se declara que el niño esto, pero entonces generalmente no tienen papeles, vienen ahí, entonces el hospital no puede completar los datos que se necesitan de los padres. Entonces dice que vienen otro día a terminar el registro, no lo terminan, entonces hay una serie de registros defectuosos. Por ende, yo entiendo que el número de nacimientos nunca va a estar bien registrado, nunca vamos a saber realmente cuál es la cantidad de haitianos que nacen. Tampoco tenemos un registro de los haitianos que ingresan al país. Eso es imposible porque entran ilegalmente. Así es, Camelia. Y les recuerdo a todos ustedes, amigos televidentes, que la Mesa de Coordinación Nacionalista ya se ha presentado en diferentes maternidades en la capital. Continuará con este trabajo para exigirle a las autoridades competentes que entiendan que los dominicanos somos primero, porque el 911 está siendo utilizado justamente para directamente desde Haití traer a las parturientas haitianas a los hospitales nuestros. Así, amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con nosotros nuestro invitado permanente, el historiador Manuel Núñez, y con nuestra invitada Melania Emeterio Rondón. Ya volvemos en breve. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo crime. Es
el rincón. Ya estamos con ustedes en la segunda parte de su programa Encuentro con la Soberanía. Y en esta parte tendremos con nosotros a nuestro invitado de siempre, es el doctor, el historiador Manuel Núñez. Y tendremos con nosotros también, tenemos aquí a Melania Emeterio Rondón. Antes de entrar al tema que vinimos, amigos televidentes, quiero presentarles el más reciente libro de Manuel Núñez, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, que lo tenemos a la venta en las librerías del país, Encuesta y otras más, pero también nos pueden llamar al 809-264-1863. Estaremos haciendo la próxima presentación en Santiago de los 30 caballeros y les haremos saber vía las redes, también le haremos saber por algunos medios televisivos y radiales. Haremos otra presentación en New York, pero después de la de Santiago también le haremos llegar la información. Y bien, amigos televidentes, vamos de inmediato a entrar en el tema de nuestra segunda parte, que es el homenaje a nuestra querida Pura Emeterio Rondón. Esta semana pasamos, como les dije al principio, por la triste ocasión de enterarnos de la muerte de la nacionalista Pura Emeterio Rondón, una escritora comprometida con nuestra historia. Y para eso tenemos a Manuel Núñez, primeramente, para que nos hable un poquito acerca de esta persona que no solamente es nacionalista, o sea, es amiga nuestra por esa parte, sino que personal, también amiga personal desde hace muchos años de Manuel Núñez. ¿Y qué puedes tú decirnos acerca de nuestra querida Pura? Yo quería empezar este homenaje a Pura con la lectura de un poema que ella apreciaba mucho, que coincide mucho con la situación actual. Es un poeta de los grandes poetas dominicanos, Franklin Mieses Burgos. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire que no lo llena nada, ni el eco que sepulta su desolado rostro, herido en otra arena, ni la luz que va sola en río transparente, hecho por serafines, ni la sombra que es ala de un pájaro de nieblas nacido sobre el viento. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire que no lo llena nadie. Solo el llanto lo anega con sus blandas estatuas de sal petrificada, con sus astros caídos y sus nubes viajeras. Solo el llanto lo anega en estrellas pequeñas. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire, redondo como un nido para cunar tu pena. Es decir, es un poema que evoca exactamente el sentimiento que tenemos todos los que conocimos a Pura. Vamos a tener ahora, a continuación, una intervención, una de sus últimas intervenciones en la televisión, en la que ella manifiesta sus ideas, su compromiso con la patria, su forma de ver la defensa de la soberanía, la autodeterminación del pueblo dominicano, que está plasmada en muchos artículos, en muchos de sus libros. Escribió muchos libros sobre crítica literaria, sobre la poesía dominicana, sobre Manuel del Cabral, sobre la identidad a través de la literatura. Y siempre fue parte de su credo en sus clases en la universidad. Pura estudió en Venezuela y en México, hizo una maestría y posteriormente un doctorado en ambos sitios, y en esa lucha, en esa batalla literaria, pues nos conocimos y compartimos muchas opiniones, muchas ideas, y sobre todo compartimos la devoción, la entrega y la defensa de la soberanía nacional. Vamos a ver ahora una intervención de Pura en la televisión, en la que ella responde a algunas de las preguntas más acuciantes que enfrentó en su vida. Como que las últimas generaciones no salen de la escuela con una visión de la historia dominicana, y un país donde su población no se le enseña la historia debidamente, es un país que no va a construir una memoria histórica. Esa es la memoria histórica que da como sustento interior a un país. Y hay muchos jóvenes que no la tienen,
Y eso es una cuestión que hay que corregir y que se está mirando en este momento. O sea, hay que dar a conocer la historia en todo su devenir, sus héroes, pero no solamente los héroes políticos, sino todo un arsenal de personas y de grupos humanos que en este país se han destacado en toda el área del saber. Si eso se conoce, eso afianza en la persona su vinculación con el país, y hay una ausencia de eso notoria. Otro elemento que analizo es el hecho de que se nos ha introyectado a muchos la idea de una especie de complejo de culpa frente a Haití. O sea, que al complejo de inferioridad que los dominicanos exhibimos, lamentablemente que a veces llega a lo servil frente al extranjero o lo extranjero, se ha sumado una especie de complejo de culpa frente a Haití. Como si nosotros, fuéramos culpables de la situación de Haití. Eso es erróneo y no tiene ningún fundamento. Por ejemplo, dos cosas. Pareciera como si República Dominicana fuera responsable de la división de la isla. Eso no es así. La división de la isla la hicieron las potencias en el 17 por su conveniencia. Y luego otro elemento que se nos endilga como si fuéramos culpables es la matanza de 1937 que perpetrará Trujillo, el régimen trujillista. No fuimos los dominicanos, fue Trujillo. Entonces nosotros no tenemos culpa de eso, y muchas veces como si lo hubiéramos hecho falso, porque yo también he dicho en algún trabajo que he publicado... Hablan del odio, que aquí se fomenta ¡Qué el odio! No es cierto. ¡Qué odio! No, el dominicano, si algo nos caracteriza, somos una cultura que tiene defecto como cualquiera, pero la hospitalidad... Somos desmemoriados con respecto a eso, y sensibles. Desmemoriados con respecto al mal, al comportamiento inadecuado, desmemoriados, Sí. Pero es a propósito. Es una forma de perdonar siempre. Sí, exactamente. Claro, además este es un pueblo sumamente acogedor y Sí. también con el pueblo haitiano, porque si fuera un pueblo belicoso, no andarían los ciudadanos haitianos ocupando todos los espacios que Como Pedro por tu ocupan. casa. O sea, eso se demuestra con los hechos de que el pueblo dominicano Así no es. es como lo están pintando, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que sacudirnos de creer que somos culpables de la matanza del 37, porque Trujillo, si a alguien le hizo mal, no fue solo a los haitianos en ese momento, sino al pueblo dominicano con todas las torturas y las persecuciones. O sea, no somos culpables de esa matanza. Estamos en el marco de una reforma del sistema educativo en la República Dominicana, por lo menos se están haciendo aprestos y vamos en esa dirección. En ese sentido, la opinión suya es que debemos entonces comenzar con la currícula, tenemos que comenzar a revisar los contenidos en materia del enfoque de la historia, el rescate de nuestra historia. ¿Cómo lo ve usted frente a una situación ya de hecho como la que estamos viviendo, donde usted oculta en la juventud y hay graves vacíos en ese sentido, hay muchas lagunas, Sí. interpretaciones manejadas, manipuladas, ¿verdad?, de la historia. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece que los sistemas educativos de cada país se tienen que adecuar a las situaciones. O sea, nosotros tenemos la necesidad, quizá en otro país no hay esa necesidad. A lo mejor en un país como Francia, donde ser ciudadano francés es como algo de primer orden, o ser ciudadano norteamericano, ahí a lo mejor no hace falta. Pero en esta coyuntura que nosotros vivimos, donde hay tanta confusión, donde se nos han metido tantas tergiversaciones, yo creo que es un imperativo que el Ministerio de Educación revise a la luz de la necesidad de la República Dominicana cómo tiene que ser enfocado, enfocados los estudios sociales, empezando por la historia, porque al pueblo dominicano todos tenemos que asimilar nuestra identidad. Nosotros tenemos una identidad clara, pero la historia, el conocimiento de la historia, el conocimiento de lo que hemos sido, de nuestro pasado, el conocimiento de la literatura nacional, nos tiene que ayudar a afianzar esa identidad, a amarla, a estar seguro de ella, a saber que no es mejor que ninguna otra, pero no es peor que ninguna otra, es la nuestra,
y de la que tenemos razones muy amplias para sentirnos orgullosos. O sea, hay que sembrar en la juventud, en la niñez dominicana, el amor a lo propio. Eso no significa cerrarse al mundo, todo lo contrario. Nosotros somos un país desde siempre abierto al mundo y así vamos a continuar porque así somos. Pero la apertura al mundo solamente se puede dar en condiciones de igualdad y de dignidad si sabemos y si hemos asimilado y si tenemos la certeza de lo que somos. Y a eso ese papel está llamado a llenarlo, el currículum, afianzando lo que en estos tiempos nosotros necesitamos. Y bien, amigos televidentes, luego de esta participación, ya que vimos el video con nuestra Pura Emeterio Rondón, que no está físicamente, pero el escucharla, el verla, nos da la alegría, nos emociona y nos entusiasma a entender que sigue entre nosotros, seguirá entre nosotros, y el que no la conocía la va a conocer por el legado que ella ha dejado, que es bastante grande. Ahora bien, vamos a tener la participación, nada más y nada menos que de su hermana, que eran como uña y dedo, andaban siempre para arriba y para abajo. Incluso, amigos televidentes, a ustedes, los nacionalistas, los patriotas, los de Santiago, recuerden que también ellas dos estuvieron con nosotros en la reunión que sostuvimos en Moca, con todos los movimientos patriotas. De manera que le damos la bienvenida a nuestra querida Melania Emeterio Rondón, que agradecemos infinitamente la participación y que, habiendo pasado ya unos días de la partida de su hermana, ella aceptó venir a nuestro programa. Bienvenida, Melania, a este programa. ¿Tú qué puedes decirnos en pocas palabras acerca de, no solamente de este video que hemos visto, sino de nuestra Pura? ¿Qué tú recuerdas, qué tú puedes decir a las personas que no la conocían y a los que la conocían también? Cómo no, buenas noches. Y buenas noches sobre todo también a las personas que nos están escuchando en este muy valorado programa Encuentro con la Soberanía. Muy importante este espacio, esta oportunidad que ustedes me dan para hablar, bueno, brevemente, ¿verdad? Porque es un asunto de tiempo en televisión, de quién es y seguirá siendo Pura Emeterio Rondón. Recientemente partió, yo diría una partida a destiempo, porque sabíamos quién era Pura y toda la capacidad y todos los proyectos que tenía en carpeta para seguirlo desarrollando en pros de la soberanía, que era un elemento fuerte para ella, que amó entrañablemente su país, y también en el ámbito literario, en el ámbito de las letras. Ustedes saben que el año pasado ella publicó 2 libros sobre literatura y particularmente un libro sobre Moreno Jiménez, que fue un personaje de la literatura nuestra que ella amó porque entendió que la literatura dominicana había que darle mucha más vida, mucha más fuerza, y que particularmente Moreno Jiménez se merecía realmente que se le tuviera mucho más en cuenta. No pudo hacer más de lo que hizo, pues la muerte sorprendió a Pura, y hoy realmente lamentamos su partida, porque ha sido una partida tan fuerte como tan rápida, y nos ha dejado así ese vacío que solamente el tiempo podrá llenar. Yo quiero decirle que ese video que acaba de verse es una muestra mínima de las concepciones que ella tenía sobre este país y sobre la problemática, particularmente sobre esa agresión de que está siendo objeto cada vez más fuerte el pueblo y nación dominicana con relación a esta excesiva y abusiva migración haitiana, que yo quisiera por este mismo medio, como ya lo estoy trabajando en mi punto de vista en la escritura, que no sigamos hablando de invasión pacífica. Esta es la invasión más violenta que pueda existir. Es un arrase
arrasa con todos los empleos, arrasa con las parturientas dominicanas que la dejas. No sigamos. Arrasa con el medio ambiente. Todo, con todo es con todo. Entonces no sigamos diciendo invasión pacífica, porque es la más cruel, la más abusiva de todas, porque además cuenta con tantos apoyos. Y esas aseveraciones, esos puntos de vista que Pura estaba señalando ahí, quiero decirle que con esos y con otros tuvo que ir a diferentes foros internacionales, particularmente recuerdo el de Costa Rica, donde todo el mundo decía que éramos culpables, que estábamos abusando de los haitianos, sabiendo esos países que esto no lo toleran ellos, ni de juego, ni en pensamiento. Y Pura tuvo que defender en esos foros internacionales, y recuerdo que ella misma explicaba la importancia de esos foros, particularmente el de Costa Rica, porque la gente se quedó con la boca abierta. No sabían cuál era la realidad de este país. Creían todas las cosas que malintencionadamente se dicen y Pura las enfrentó. Incluso había gente que decía, o sea, que tenía posiciones agrias, porque creía que era verdad todo eso que se denuncia y no sabía que la víctima, la gran víctima es el pueblo dominicano. Así que quiero también aprovechar para agradecer sinceramente todo ese apoyo, toda esa solidaridad que vimos en el funeral de Pura, donde realmente la gente estaba desconcertada porque a la mayoría le tomó esto por sorpresa, pero no dejó de manifestarse ampliamente ese apoyo que se vio de la UAS, de distritos escolares, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, de los grupos patrióticos, Duarte, el grupo Los Hijos de Duarte, el grupo de la soberanía, los intelectuales por la República, protectores de la patria, protectores de la patria, sí. Todos esos grupos ahí estaban, así como Patria Duartiana, Patria Duartiana, ahí estaban otros intelectuales independientes, otros intelectuales comprometidos con la causa. Manuel Núñez. Manuel Núñez, excelente. Manuel Núñez leyó ahí en el cementerio, leyó un poema que él dice que a Pura le gustaba mucho. Y eso fue una pieza excelente, Ramón Emilio Jiménez. Así es. Bueno, sí. Melania, y entonces, tú mencionaste, muchas gracias. Sí, tú mencionaste también, que Pura, aún en su lecho de la poco gravedad que hizo, pudo, o sea, se enteró de lo que estaba pasando en Estados Unidos con la posibilidad de arribar. Sí. Y tú mencionaste cómo ella se puso al escuchar. Sí, no, quiero decirle que no quería yo, que estuve siempre ahí con ella, agregarle el momento, porque hay que saber que fue un momento, bueno, difícil. Así. Y yo de repente, para probarla un poco, le dije, Pura, ¿qué te parece? Ahora resulta que quieren quitar la estatua de Duarte allá en New York y son los haitianos los que están detrás de eso. Y Pura como que revivió. Los ojos se le pusieron más grandes. Dijo, ¿cómo va a ser? No es posible. Fíjate eso, o sea, como que la enfermedad por un instante. Eso es lo que quiere decir. Cuando una gente ha estado trabajando y pensando y escribiendo y actuando en función de una realidad objetiva que la siente sinceramente, porque como que olvidó el dolor. Y algo que me gustó también fue cuando estuvimos en la misa, en el funeral, en el cuerpo presente, que hay una parte en donde las personas dicen, o sea, hacen algunas peticiones al Todopoderoso, y la última intervención casualmente fue la de nuestra querida Camelia. Camelia, ¿tú recuerdas lo que tú pediste ahí justamente, que fue la última participación ahí? Sí. Ah, sí. Bueno, yo dije dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, que quería destacar, porque todo el mundo habló de ese carácter dulce, de esa forma dulce de Pura manejarse. Y yo dije que lo interesante era que dentro de esa dulzura era una mujer de carácter, de decisiones firmes, una mujer que no se arredraba, que no tenía miedo y que enfrentaba cualquier posición que fuera adversa a lo que ella pensaba, lo enfrentaba de una manera muy educada, pero muy decidida.
y valiente. Y sobre todo, lo siguiente que yo dije fue que yo deseaba que surgieran muchas puras dentro de nuestras jóvenes, que las ideas y el empuje de pura fuera un reguero de pólvora para nuestras muchachas, que muchas de esas muchachas que la conocieron, que estudiaron con ella, algunas que quizás la oyeron mencionar o que se beneficiaron de los talleres que ella dio, muchas veces desinteresadamente, sin cobrar, y de las muchachas que de alguna manera buscaron su orientación como escritoras, que yo quería que ese ejemplo de pura fructificara. Que esas semillas crecieran. Así es, y yo agradezco también, aparte de tu participación, Melania, que tú nos expresara que aunque tú te sientes un poquito convalecida con la situación de salud, que tú me dijiste que te vas a integrar ahora con más fuerza con esta lucha patriótica en nombre de Pura y en el nombre tuyo propio, de tu familia y en nombre de los dominicanos. Pues nosotros también agradecemos esa inquietud tuya y tendremos aquí a Melania ya para mucho rato. Ya estamos terminando, ya nos queda un poquito tiempo. Bueno, Manuel Núñez tiene algo realmente. Yo quiero entregarle a Melania la bandera que pusimos en el ataúd de Pura. Era bandera dominicana, ya la merecía, y aquí tenemos un testimonio del esfuerzo que ella hizo. Muchas gracias. Para ganarse esa bandera. Cuando yo vi esa bandera, me llené de júbilo y al mismo tiempo dije, esa sí es verdad que se merece, que se ha ganado esa bandera dominicana. Voltea así, al otro lado. Sí, está exacto. Okay. Entonces, esa bandera realmente me llamó... Laura Gil me llamó para que le consiguiera una bandera de la que tenemos de nosotros, de los protectores de la patria. Ella me dijo que te la compro. Digo, no, es que no hay que pagarla. Esa bandera la tiene merecida, esa y todas las banderas que sea, porque es muy patriota, nacionalista. Pues Manuel Núñez fue a llevarle su bandera, la colocó en el ataúd. Y lo que tú quizás no te imaginabas es que esa bandera él te le iba a dar aquí en el programa. Y pues bien, amigos televidentes, les agradecemos a ustedes su sintonía. Como cada sábado aquí estamos esperándolos de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 de Claro y 22 de Tricón. Le agradecemos la participación de nuestro invitado Osvaldo en la primera parte. Gracias, Camelia Prillanca, Manuel Núñez y a ti, Melania. Realmente estamos muy agradecidos con la participación tuya. Y amigos televidentes, ya saben, los esperamos aquí como cada sábado de 8 a 9 de la noche. Pasen todos un feliz resto de esta noche. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno.